Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Paula Andrea Restrepo. Soy licenciada en Educación Especial y psicóloga. Trabajo en la Universidad de Manizales, en Colombia. Y digamos que la conferencia o la conversación que quiero proponerles hoy es derivada de mi tesis doctoral denominada Experiencias en la vida escolar de jóvenes en situación de discapacidad intelectual de la ciudad de Manizales, figuras y prácticas emergentes en la intersección de los dispositivos pedagógicos medicalizado, mercantilizado e inclusivo. Digamos que de dónde surge esta investigación y cómo llega esta conversación al ciclo de conferencias en el cual ustedes están participando. Como educadora especial digamos, en toda esta trayectoria de vida profesional, me he encontrado con múltiples discursos, pero sobre todo con múltiples personas que están tratando de construir vida, de dejar huella, de permitirse un movimiento, una transformación y un aprendizaje en instituciones educativas que conocemos nosotros como escuelas. Desde que yo empiezo a trabajar como educadora especial, digamos que he vivido todos los momentos de transición acompañando a estas personas. Fundamentalmente he trabajado con personas en situación de discapacidad intelectual, aprendiendo cantidades de sus formas muy particulares de vivir el aprendizaje y de vivir las relaciones con otros. He vivido, digamos, la etapa de la educación especial más tradicional, muy cercana, digamos, al discurso de lo médico, que ya aquí lo vamos a trabajar, digamos, con un mayor detenimiento. Posteriormente, la época o la etapa que en Colombia nos tocó desde más o menos el 2000 hasta el 2005, 2006, en donde hablábamos mucho de la integración educativa, en donde vivimos múltiples transformaciones en nuestras instituciones. Colombia tuvo una particularidad diferente a muchos países de Latinoamérica, en donde gran parte de nuestras instituciones de educación especial propiamente dichas cierran sus puertas, especialmente porque pierden el soporte de digamos, del Estado para su mantenimiento. Entonces cierran sus puertas y muchos de los muchachos que pertenecían o que estaban en estas instituciones educativas migran a las instituciones de educación formal, identificando en esos escenarios unas características muy peculiares para su atención. Aquí hablábamos, por ejemplo, nosotros de adecuaciones curriculares, de aulas especiales, bueno, de una serie de movimientos en donde, si bien se dijo que esta era una educación para todos y para todas, realmente fue una educación cargada de muchos diferencialismos, en donde se abrieron las puertas para el acceso de población que antes no se encontraba en las escuelas, pero las prácticas realmente de aprender juntos y reconocer nuestras diferencias, pues no se daban en sus dinámicas cotidianas. Después comenzamos a hablar de inclusión educativa. En nuestra política, por ejemplo, permanentemente aparece como denominación tanto inclusión educativa como educación inclusiva, pero permanecen a la base las mismas prácticas. Es decir, hemos venido cambiando de nombre, hemos venido, digamos, utilizando una sutileza en el lenguaje, tratando de generar transformaciones, pero realmente lo único que hemos cambiado, o bueno, digamos que lo que más hemos cambiado ha sido la forma de nombrar, pero mucho menos hemos cambiado nuestras formas de comprender, nuestras formas de actuar, nuestras prácticas frente a las diferencias humanas que se hacen evidentes en los sistemas educativos. La investigación que yo realicé me permitió acercarme a la institucionalidad, digamos, de la escuela contemporánea, de la escuela actual, un poco también para ilustrar lo que es la realidad de estas instituciones en el día a día, en el segundo, en el instante en donde se hace evidente esa relación en medio de las diferencias.
Y también en donde es posible para mí entonces entender ese entrecruzamiento que enuncio en el título, digamos, de esta ponencia o de esta conferencia, que son el acercamiento a lo medicalizado, lo mercantilizado y a lo inclusivo, que si bien son formas un poco antagónicas o contradictorias de comprender la realidad, de comprender lo humano y de dinamizar las prácticas y de los discursos en las instituciones escolares contemporáneas, digamos que se traslapan, se superponen, generando una particularidad de la vida escolar actual. Mm, Esas formas particulares o esos entrecruzamientos lo que genera es la emergencia de unas figuras de la escuela, de este tipo de escuela puntual, y unas prácticas que también es importante develar a través de la identificación de esas transformaciones. Digamos que yo me paro para entender esas realidades de la escuela en una definición que es la definición de dispositivo de Michel Foucault. Foucault dice que un dispositivo es un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, esto es textual, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre esos elementos. ¿Cuál es el planteamiento entonces allí? Lo que yo digo es que en la escuela hay diferentes dispositivos que se están entrecruzando. Como dice Foucault, dispositivos son discursos, dispositivos son prácticas, dispositivos son normativas, dispositivos son estructuras arquitectónicas, pero todas en una mezcla que hacen, digamos, la gran particularidad de la escuela hoy. Hay un dispositivo que yo identifico, un enuncio como el dispositivo pedagógico medicalizado, en donde lo que yo retomo es el planteamiento de que a este dispositivo subyace la idea de un modelo médico, un modelo que da explicaciones sobre las diferencias y en este caso con mayor fuerza en el caso de la discapacidad entendida desde esa perspectiva médica como una normalidad, como una patología, como una enfermedad, como una alteración, como un algo que no es, que no debería ser y que tiene que ser normalizado. Ese es el discurso del modelo médico. Bajo ese discurso, entonces la práctica, digamos, que se deriva del modelo médico, es una serie de intervenciones, por lo general de carácter interdisciplinario, que lo que busca es lograr esa mayor normalización posible, esa mayor normalización de ese cuerpo, de esa práctica, de ese lenguaje que no se ajusta a los parámetros establecidos por el modelo que está determinado. De ese modelo, por lo tanto, de ese modelo médico, lo que surge por lo general son prácticas más de carácter rehabilitador y una institucionalidad por lo general segregada o marginada, bien sea por todo el tiempo, digamos, escolar o por momentos en donde se identifica que ese sujeto que no responde a la norma tiene que estar en un lugar margen en el cual debe ser modificado, en el cual debe ser ajustado a esos parámetros establecidos. Digamos que lo que hace el modelo médico es un poco superar el discurso que estaba centrado en ideas de carácter religioso y mítico, es decir, el modelo demonológico, y acercarse a un modelo más de carácter organicista propio de esa primera revolución de la salud mental. Ese modelo la traemos desde que surgen todas las instituciones manicomiales y centrado fundamentalmente en estas acciones interventivas y rehabilitadoras. Desde ahí, pues diferentes, digamos, disciplinas han traído su discurso, su quehacer, como
la fonoaudiología, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicología, la educación especial, que desde algunas digamos, de sus campos argumentativos y de sus prácticas aún actuales, tienen esa mirada de un sujeto a normalizar. No todas las miradas, pero sí algunas de las miradas dentro de esas disciplinas son miradas que lo que buscan es ajustar al sujeto a la norma. De este modelo, digamos, lo que hemos venido viendo es que se ha implantado en la educación regular, traemos este modelo un poco de la educación especial y lo implantamos en la educación regular y empezamos entonces a identificar que todos estos sujetos que vienen de otras escuelas, yo los nombro como los migrantes, no migrantes porque vengan de otros países, sino porque son migrantes a la escuela, son aquellos cuerpos que la escuela no esperaba, son aquellos cuerpos que la escuela, para los que la escuela no se sentía, y muchas veces lo que dicen los maestros no se sienten en la actualidad preparados. Entonces son esos, como dice Nuria Pérez de Lara, esos otros y otras de la pedagogía que llegan y empiezan a hacer tambalear las instituciones porque son instituciones que están ajustadas a un modelo y no al reconocimiento de las diferencias humanas. Nos traemos entonces todo este modelo médico y se lo aplicamos a estos algunos sujetos a los cuales se les pone la marca de la discapacidad entendida como una diferencia, pero como una diferencia diferencialista, como dice Carlos Escliar, una diferencia, digamos, que compara en términos de, hay diferencias, la diferencia es lo negativo, lo menor, lo que hay que ajustar, ¿cierto? No son las diferencias humanas, sino que es el diferente. Esos otros que hay que ajustar y hay que volver iguales para que la escuela pueda dar cuenta de sus particularidades y de sus realidades. Entonces, en este dispositivo se mantienen prácticas fundamentalmente normalizadoras y prácticas en muchos casos también de prescindencia, eh, que son prácticas que digo yo que pueden ser o temporales o permanentes, que son prácticas de prescindencia, es como poner al margen, como ubicar en otros lugares, como, digamos que aislar a partir de eso que se identifica como una diferencia radical. Esas prácticas de prescindencia temporal son, por ejemplo, muchas veces apoyos pedagógicos o clínicos individuales en donde solo a estos sujetos se les pone la marca de quien tiene que aprender diferente y tiene que ser enseñado por un profesional diferente, no un profesional de la educación, sino un profesional de la salud, que es el que sabe trabajar con la anormalidad y con la patología, supuestamente. Entonces, digamos que son estos sujetos los que tienen que salir, por eso es una prescindencia temporal para ser ajustados y devueltos a las aulas. O también una prescindencia permanente enmascarada en nuevas figuras. Ya no es una institución aparte en los márgenes de la ciudad, como sucedía con las instituciones manicomiales, sino que son, digamos, lugares, como digo yo, retomando un concepto también de Foucault, un poco unas heterotopías en la escuela, en donde tenemos aulas especiales o aulas multigraduales, que ya les voy a contar un poco cómo sucede aquí en Colombia, en donde los que están son estos sujetos con estas particularidades que la escuela no logra atender y a las cuales la escuela no les logra dar respuesta. Entonces son muchachos que se encuentran en situación de discapacidad, por lo general discapacidad intelectual, que no están con sus compañeros de primero, segundo, tercero, sino que están todos juntos en otro salón con una docente con unas habilidades específicas que puede dar respuesta a lo que estos niños necesitan, porque el resto puede aprender, digamos, sin ninguna dificultad y ajustarse a lo que la escuela tiene establecido. Entonces, estos son marcados como los que tienen que aprender distinto, mientras el resto puede aprender de la forma como la escuela lo ha estipulado. El dispositivo pedagógico medicalizado permite la configuración de prácticas que sostienen y que son sostenidas por discursos que están entrampados en la dicotomía de lo normal y de lo anormal, de la normalidad y de la anormalidad. Como señala Canguilhem, normar, normalizar, significa imponer una exigencia a una existencia.
a un dato cuya variedad y disparidad se ofrecen con respecto a la existencia, más aún como algo indeterminado y hostil que simplemente como algo extraño. Canguilhem lo que nos dice es ahí, la diferencia no es leído simplemente como una variedad. La diferencia allí es leído como algo hostil, como algo que no logra asumirse por esta institucionalidad y que tiene que ser sí o sí ajustado. En ese sentido, los estudiantes en situación de discapacidad intelectual son significados socialmente y especialmente en el ámbito de lo educativo como sujetos que al no ajustarse a los estándares académicos establecidos se convierten en un obstáculo que tiene que ser o ajustado o removido para lograr que la institución funcione de la forma esperada. Asumir, por ejemplo, que puede existir un currículo estándar diseñado para la media de la población en donde todos se supone deberían funcionar y aquellos que no funcionan, entonces lo que yo tengo que hacer es una adecuación curricular. ¿Por qué una adecuación curricular? Porque todos estos aprenden igual, pero a esto necesito hacerle un parchecito porque este es el único que aprende diferente. Entonces volvemos al diferencialismo. No somos todos los que tenemos que generar la movilización y la transformación del currículo, no es para todos, sino que tengo que generar una adecuación para este que es el que aprende diferente. Entonces, ¿qué hago? Genero adecuaciones curriculares, proyectos personalizados, ahora en Colombia los denominan como los PIAR, que son, digamos, estos proyectos o estos planes individuales con ajustes razonables, con ajustes para quienes, pues para estos sujetos que no logran adaptarse a lo establecido como un currículo normal, ¿cierto? Entonces, volvemos así a centrarnos a través de estas prácticas, de estas adecuaciones, de estos proyectos, a la diferenciación entre los que son iguales y los que son los diferentes, a los cuales les tengo que ubicar en el margen a partir del etiquetamiento. Digamos que aquí un poco surge el dilema de las diferencias que nos traen a colación diferentes autores, autores como Meinhof, como Norwich, como Terzi, en donde lo que nos señalan es que muchas veces con la diferencia no sabemos muy bien cómo entender la diferencia, porque bueno, nos podemos ir a un extremo y es hacer énfasis en esas diferencias, generando estigmatización, ¿cierto? Estos son los diferentes, pero también lo que puedo hacer es obviarlas, omitirlas más bien, tratando a todos de una forma aparentemente igualitaria, pero insensibles a esas diferencias particulares, por lo tanto terminamos nuevamente segregando a algunos sujetos. Entonces, en este dilema, digamos, de las diferencias, no sabemos aún muy bien cómo movilizarnos para poder entender que la diferencia no está en unos sujetos específicos, sino que la diferencia está en el entre nos. La diferencia está en la relación. Soy diferente porque hay alguien con el cual yo puedo entrar a construir, con el cual yo puedo entrar a diferenciarme. Soy diferente porque hay alguien más. Y ese otro también está en esa relación de diferencia. La diferencia no está en mí únicamente, ¿cierto? Sino que la construyo en medio de las relaciones. Pero lo que hemos hecho permanentemente es, en un juego de poder, jerarquizar permanentemente estas diferencias. Estos sujetos ahora significados entonces como los anormales, en donde están todas estas prácticas rehabilitadoras, interventivas, que son traídas mucho más del ámbito de lo clínico para educar, digamos, a las personas en situación de discapacidad. También lo que movilizan son ciertas configuraciones espaciales y temporales en los contextos escolares que irrumpen en las formas educativas tradicionales y modelan situaciones paralelas, alternas y finalmente marginales para su atención educativa. Así, como les decía ahora, se empiezan a configurar espacios otros, heterotopías, que también tienen en su interior heterocronías o tiempos otros, espacios en donde
como dice Foucault, los individuos cuyo comportamiento es marginal con respecto a la media o a la norma empiezan a ser, digamos, identificados, a ser relacionados, a ser movilizados desde unos espacios y unos tiempos particulares. Esos espacios otros son evidencia de una inclusión que es ilusoria, que no es real, que lo único que hace es ocultar las exclusiones. Con respecto a esas heterotopías escolares, es muy importante identificar que estas se convierten en espacios de contención, son heterotopías de desviación, en donde podemos, digamos, en donde se centra la atención a ciertas poblaciones que se denominan como especiales y que requieren desde esa nominación una atención supuestamente especial. En sus dinámicas hay una heterocronía en términos de qué. En estos espacios como las aulas multigraduales, muchas veces, por ejemplo, los muchachos van a un tiempo distinto al que va toda la institución educativa. Muchas veces no hay una promoción año a año, se quedan 1, 2, 3 años en un tercero, en un cuarto. No hay como transiciones entre las materias, pueden pasarse todo un día trabajando en una guía de matemáticas mientras sus compañeros están en matemáticas, en ciencias sociales. Ellos se pueden quedar todo el tiempo en una misma dinámica, digamos, de materias. El único tiempo de encuentro con otros de la institución educativa muchas veces son los descansos. El resto del tiempo están en estos espacios marginales y muchas veces se convierte casi que en una banda sin fin. Pasan primero, segundo, tenemos experiencias, por ejemplo, donde el muchacho pasa primero, segundo, tercero, cuarto y lo devuelven a primero porque no puede ir a quinto y no va a ir a bachillerato. Entonces se generan unas prácticas muy violentas en donde es como una banda sin fin, como las de los aeropuertos, en donde el muchacho simplemente por mantenerlo en la institucionalidad repite y repite cursos, años en unos mismos espacios sin mayor movimiento ni posibilidad alguna de promoción o de graduación. En síntesis, el dispositivo pedagógico medicalizado eh, construye un sujeto, que es la idea de un sujeto que es estudiante anormal, que debe ser normalizado a través de prácticas rehabilitadoras que son individualizadas, que son realizadas en espacios otros de lo escolar, es decir, en heterotopías, que se caracterizan por una demanda muy particular del cronos escolar, es decir, por heterocronías, y que se justifica a partir de la existencia de estos sujetos que son diferenciados y que tienen que adaptarse y o permanecer en los márgenes de la escuela. Entonces, esta es una de las, digamos, de las cosas que sucede en la escuela contemporánea y en la cotidianidad de la escuela hoy, al menos en un país como el nuestro. Pero no es lo único que sucede. He identificado también que, digamos, que todas las escuelas actuales estamos viviendo este fenómeno de la escuela mercantilizada. Entonces, en este corazón de la escuela contemporánea encontramos también esta lógica mercantil propia de la mirada neoliberal, a partir de la cual se movilizan prácticas, tanto educativas como evaluativas, que están orientadas mucho más a la productividad, en donde predominan los estándares y el individualismo es el valor, digamos, prevalente y requerido para la construcción del sujeto estudiante, que en este caso es un sujeto cliente, que demanda, que es el sujeto que demanda la sociedad del mercado. Este sujeto cliente, que es propio del neoliberalismo, es un sujeto que se caracteriza por su capacidad para competir en un Estado que ha sido permanentemente empresarizado. Y una sociedad en donde el conocimiento se entiende como algo que es consumible y que es estandarizado, es decir, que puede ser medido. En todos nuestros países el conocimiento actualmente se mide con pruebas globales en donde todos nos comparamos con todos, en donde instituciones se comparan con instituciones y hacemos rankings, en donde miramos cómo es que estamos como países
midiéndonos con una misma vara, como si todos tuviéramos que aprender exactamente de la misma forma y saber lo mismo, entonces generando, por tanto, una estratificación, no solo de los sujetos, sino también de las instituciones, de los países, de las regiones, en una forma, digamos, de colonialismo también de nuestros países. Mm, Pérez Gómez plantea que la política educativa neoliberal busca fomentar la descentralización y la competitividad entre las instituciones educativas como estrategia para incrementar la productividad de las escuelas, la mejora de los resultados en términos de rendimiento y la reducción de los costos. Hay un movimiento a nivel internacional, por ejemplo, de algo denominado las escuelas eficaces, y ese es un claro ejemplo de la aplicación de todos estos conceptos economicistas al ámbito de lo educativo, en donde se moviliza una creencia falsa, ilusoria, de que lo que tenemos que producir es un producto estándar, es decir, el estudiante que sale de las instituciones es un producto estándar, que es el que el mercado me demanda y que se produce de forma mecánica por una escuela empresa que se ajusta a lo que establecen como lineamiento las diferentes organizaciones internacionales que demarcan la forma que tiene que tener la educación hoy. Otra característica de esta forma de ver la escuela y de vivir la escuela, que es el dispositivo pedagógico mercantilizado, es su tendencia a posicionar la meritocratización en términos de cómo la meritocracia transversaliza el funcionamiento de la escuela como una práctica social propia de las sociedades modernas y de sus instituciones. La meritocracia es definida como un sistema social basada en la aristocracia del talento y no en alguna justicia que sea democrática o igualitaria. Esto lo define Pujol, que consiste en distribuir los trabajos, los cargos, las recompensas sociales y económicas de acuerdo a las cualidades y calificaciones individuales, de modo que los individuos con mayores aptitudes y capacidades son los que deberían obtener los cargos y los puestos sociales de mayor importancia y prestigio. Aquí la pregunta es, ¿quién define cuál es la mayor aptitud, cuál es la mayor capacidad, con respecto a qué es lo que yo estoy comparando y en qué juego estoy metiendo a los estudiantes en esta lógica educativa para una permanente competencia? Una de las mayores críticas de la meritocracia es la dificultad que se evidencia para poder nivelar esas condiciones iniciales en las cuales los sujetos entran a competir. En tanto, lo que se hace es promover, digamos, el mantenimiento de ciertos privilegios y sostener ciertas jerarquías sociales. Aún así, aunque el nivel la base, digamos, del terreno de juego se nivele, es decir, se logren compensar las condiciones de partida, personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad por diferentes condiciones, personas en situación de discapacidad, la meritocracia no discute en ningún momento ni la injusticia ni la desigualdad en los resultados que produce, ni la bondad misma de la aplicación de la competencia a determinados ámbitos de la vida social. Humberto Maturana todo el tiempo plantea, por ejemplo, que una educación para la competencia necesariamente genera ganadores y perdedores. La educación debería enseñarnos a convivir, no a competir, no a que yo tenga que tener más o menos aptitudes o habilidades para sobresalir en términos de lo educativo, sino que pudiera construir con los otros en ese proceso de vivir juntos. Más allá del reconocimiento y valoración de las diferencias humanas, el mérito lo que hace es sustentarse en la idea de identificar, reconocer, exaltar, premiar al mejor, siempre al mejor por encima de el reconocimiento de las diferencias y de las particularidades. Entonces, aquí lo que se busca, como dicen Cruz y Steak, no es ser lo mejor que yo pueda, sino siempre ser mejor que los demás. Y eso ya moviliza una forma de actuar específica en el ámbito de lo educativo.
Otro elemento que hay que analizar en términos de este dispositivo pedagógico mercantilizado es el tiempo. En este dispositivo y en lo que pasa en la escuela hoy, el tiempo es un recurso y como plantean nuestros maestros permanentemente, yo no puedo perder tiempo, yo no me puedo quedar simplemente rezagado porque hay unos estudiantes que van un poco más despacio, porque hay estudiantes que van a otro ritmo, porque el sistema me hace cumplir con una serie de competencias en un momento dado específico, evaluar en un momento específico, por lo tanto yo no me puedo como docente movilizar a partir del tiempo de los sujetos, sino a partir del tiempo que el sistema me está imponiendo. Desde esta perspectiva, lo que hacen nuestras instituciones modernas, educativas, es desplegar una lógica de carácter eficientista y una lógica sumamente acelerada. Muy bien. ¿Cómo podemos sintetizar toda esta idea del dispositivo pedagógico mercantilizado? El dispositivo pedagógico mercantilizado es aquel que pone en circulación la lógica y los valores propios del libre mercado dentro de la institución escolar, promoviendo prácticas fundamentalmente individualistas, prácticas de competencia, desde las cuales el sujeto se identifica como cliente, está imbuido en un sistema social básicamente meritocrático, en donde lucha permanentemente por posicionarse en la élite de la jerarquía escolar para ser visibilizado y reconocido. Lo anterior se logra a través de todas estas pruebas de desempeño eficiente, pruebas globales, en donde se hace una evaluación estandarizada de los conocimientos que constituye la llave de entrada a otras instancias de carácter educativo o incluso laboral, ¿cierto? Entonces también se convierte en una, digamos, práctica de clasificación de los sujetos para saber quiénes pueden ser promovidos a otras lógicas o instancias de lo social y quiénes permanecen en los márgenes. Por último, hablamos de un dispositivo pedagógico que es el dispositivo pedagógico inclusivo, en donde lo que yo digo es fundamentalmente aquí lo que se moviliza es más un discurso que una práctica real. Es como un discurso de lo que debería ser, pero que todavía no logra un anclaje porque claro, lo que está a la base es toda esta postura medicalizada del sujeto, especialmente del sujeto en situación de discapacidad, con todo este discurso de mercado que circula en la institución escolar. Entonces, digamos, cómo poner en diálogo el discurso del mercado con el discurso de la enfermedad del sujeto y después hablar supuestamente de reconocer nuestras diferencias, de construir juntos, de reconocer nuestros ritmos, de reconocer nuestras formas particulares de estar en el mundo, ¿cierto? Cuando pongo yo todo eso junto, lo que genero es un Frankenstein educativo, porque entonces los profes o reconocen la diferencia y movilizan la convivencia, o reconocen el diferencialismo y lo que promueven es la jerarquización y la competencia, pero cómo poner todo en el mismo escenario al mismo tiempo y con los mismos sujetos. Hay que, digamos, tomar decisiones para poder realmente lograr una educación inclusiva. Aquí estamos hablando de una perspectiva crítica, es decir, no simplemente tragarnos el discurso de que la educación tiene que ser inclusiva, sino qué es lo que requerimos, cuál es la transformación requerida para que una educación pueda ser realmente inclusiva, es decir, pueda reconocer las diferencias humanas, no en términos, como dices, Clear, de mejores y peores, sino en términos de la variedad humana, de la heterogeneidad humana, de una educación que, como dice él mismo, pueda ser para cualquiera, para la cualquieridad, como a veces en ese todas y todas se nos oculta la idea de la educación inclusiva. Una educación inclusiva debe ser una educación que no centre la mirada en la diferencia que está en el sujeto a rehabilitar, sino en las barreras que me impiden el reconocimiento de esa singularidad y la posibilidad de que aprendamos juntos en esa singularidad, en esa heterogeneidad, digamos, de los seres humanos, que podamos entonces no simplemente marcar las diferencias, sino mirar qué obstaculiza que podamos aprender por diferentes vías, por diferentes caminos. Eso nos implica
unas flexibilidades, digamos, que nuestros sistemas actuales no tienen, exigiría unos tiempos que las escuelas actuales no nos están dando en este afán un poco enfermizo de estar midiendo todo el tiempo el conocimiento y no dándonos el tiempo que se requiere para realmente saber, aprender, conocer en esta velocidad tan acelerada en donde definitivamente no todos podemos ir al ritmo que el sistema nos está imponiendo. Entonces esa transformación de la mirada de ya no es solo la necesidad, ya el centro no es la necesidad del sujeto, sino esas barreras que el sistema constituye y que deben ser transformadas para garantizar que podamos aprender allí juntos, es una de las miradas fundamentales de lo que el discurso de la educación inclusiva nos propone. Es importante señalar que si bien la apuesta de la educación inclusiva es que podamos compartir bajo un mismo techo, todos y todas, es decir, cualquiera puede estar allí, ese techo, es decir, esa institucionalidad no puede seguir siendo la misma que históricamente se ha construido bajo el discurso y la práctica de la homogenización de tiempos, de contenidos, de estrategias de enseñanza, de resultados de aprendizaje. La educación inclusiva implica ser pensada como un sistema, pero permeado por las características singulares de los sujetos que la habitan y que la constituyen. Una educación humanizada en donde cada ser humano entre a aportar, a mover, digamos, sus cimientos para poder constituir una escuela viva, una escuela en donde cada recién llegado realmente esté aportando y no donde el recién llegado sí o sí tenga que adaptarse a lo existente, en donde toda, digamos que esta institucionalidad tenga dinámicas de carácter flexible que nos permitan aprender juntos, aprender a vivir juntos en medio de estas diferencias inherentes a lo vivo y por lo tanto inherentes a lo humano. Una educación inclusiva implica entonces una espacialidad escolar compartida que pueda flexibilizar sus dinámicas de enseñanza a través de la oferta de opciones en tiempos, en presentación de la información, en lenguajes, en extensión de las actividades, en formas de agrupación de las personas o de los estudiantes, en la integración de saberes y de contenidos, entre muchos aspectos que pueden ser considerados. Implica una educación en la cual prime la colaboración sobre la competencia y por lo tanto formas de distribución de las aulas en donde se promueva el encuentro y no solo, como se logra hasta el momento, el individualismo. Desde el dispositivo pedagógico inclusivo, entonces, el sujeto es reconocido en su diferencia y por lo tanto cada estudiante debería ser valorado teniendo en cuenta sus capacidades y sus limitaciones particulares, no solo las limitaciones de unos cuantos sujetos, sino de cada uno de los sujetos que está allí, no solo las capacidades de unos cuantos sujetos, sino de cada uno de los sujetos que está allí. En esta perspectiva, el espacio educativo debe transformarse para promover el encuentro, el trabajo conjunto, la convivencia, diversificando todas estas formas de las que hablábamos ahorita, identificando las barreras para aprender y participar que se han ido consolidando históricamente en los sistemas educativos y que están actuando al afectar las oportunidades de algunos para vincularse activamente en los procesos de aprendizaje. Entonces, digamos que lo que yo les pongo aquí es un panorama de lo que pasa con nuestra escuela actual, en donde todos estos dispositivos están entrecruzándose, poniendo a los docentes, a los estudiantes, a quienes administran los sistemas educativos en un jaque porque definitivamente no puedo poner todo mezclado, porque si tiendo a la competencia no facilito la convivencia, porque estamos viviendo digamos, en una gran cantidad de discursos y de prácticas que son contradictorias, en las cuales definitivamente no logramos movernos. Pero lo más grave es quienes sufren esa contradicción, quienes sufren la violencia de someterse a esa contradicción. Quienes lo sufren son estas personas que se encontraban por fuera de los sistemas educativos tradicionales, que entran a las escuelas a escuelas que no se sienten preparadas, con maestros que no se sienten preparados y que terminan viviendo prácticas de marginación,
de invisibilización, prácticas violentas de marcar una distancia, unos tiempos otros, unas formas otras, que lo que hacen es ampliar la brecha o ampliar la distancia entre esos que consideramos supuestamente normales y aquellos que demarcamos como los anormales bajo el nombre actual de disque los diferentes. Entonces, lo que yo busco, digamos, con esta conversación es poner en escena la situación de nuestras escuelas contemporáneas, eh, digamos, la contradicción de los discursos y de las prácticas que se nos están exigiendo, pero también denunciar cómo estamos siendo sumamente violentos, diría yo, en general, nuestros sujetos estudiantes y docentes, pero especialmente con algunos, que es los que están viviendo y sometiéndose en medio de toda esta transformación a esas marginaciones que muchas veces invisibilizamos. Bueno, les agradezco como este tiempo de escucha. Quedo abierta a sus inquietudes, a sus dudas, a sus diálogos, a una conversación en donde podamos seguir pensando esto de esto que venimos denominando educación inclusiva en América Latina para que podamos construir una visión particular y diferente de lo que podría ser educarnos juntos, aprender a vivir juntos y aprender en medio de la heterogeneidad que implica lo humano y las diferencias que nos constituyen. Un abrazo desde Colombia.